Como si a Arifureta le quitaras la venganza y le dieras un harem bastante extraño. Esta es la historia de Ain, nuestro prota, el cual tiene una de las habilidades más inútiles que hay en el mundo, pero como ya se lo deben de estar imaginando, terminará siendo el personaje más pinche roto. Eso no me lo esperaba. Teniendo un harem bastante extraño y en vez de acabar con quienes le hicieron daño, les dará la evangelización de Naruto. A mí se me hace Teren marica. Pero vámonos por partes, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada de invierno 2025 le toca el turno a Fugushoko Kanteishi ga Jitsu wa Seikyo Data. En resumen, la historia comienza con nuestro prota aplicando la autodesvivisión. Eso no me lo esperaba. Pero vámonos unas cuantas horas atrás, donde vemos un grupo de aventureros reventándole la madre a macanazos a una mega rata gigante. A la grande le puse cuca. Nuestro prota forma parte de este grupo, pero a diferencia de lo que te puedes imaginar, este es simplemente el basurero. Pobre cosita fea. O por lo menos así la apodan, el que recoge lo que sueltan los monstruos y carga con todo el equipaje del equipo, mientras que el resto de estos lo tratan como una basura inservible y como el basurero. Al terminar con la rata, ponen a nuestro prota Ain a evaluar a la bestia, y este nos cuenta que existen distintas clases de personas en el mundo, o más bien 3 rangos de habilidades que puede poseer cada persona al nacer. Tristemente, Ain nació en la clase más baja, la cual no tiene ningún talento excepcional o para el combate. Pobre cosita fea. Y la habilidad de nuestro cuate es la evaluación, la cual, como ya se lo deben de estar imaginando, le ayuda a evaluar. Eso no me lo esperaba. Gracias a esto, logra reconocer qué tan valiosos son los objetos que sueltan los monstruos, o la clase de monstruos que ve. Ya saben, las típicas clases básicas, S, A, B, C, etcétera, 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 etcétera. Con esto puedes saber si algo tiene buen valor o si el enemigo es poderoso, pero de nada le sirve esta habilidad en combate. Pobre cosita fea. Por razones personales se vio obligado a buscar un grupo de aventureros para trabajar, y en el que está es el único en el cual fue recibido, ya que nadie quiere un estorbo de evaluador. Pobre cosita fea. Los otros miembros del grupo lo humillan y lo obligan a meter su mano a la boca de la rata muerta para extraer el material que necesitaban, mientras se burlan de él. Pobre cosita fea. Terminando con eso, siguen avanzando cuando se encuentran con una bestia de gran nivel, pero que ya ha sido vencida, se encuentra muerta en el suelo. Esto provoca en Ain una sospecha y miedo. Piensa que si algo fue capaz de acabar con ese monstruo, ellos estarían en grave peligro y advierte al grupo. Al grupo le chupa 3 pinches pingos y deciden que si no le gusta, pues que se vaya a chingar a su madre, que no lo necesitan. Pobre cosita fea. Pero como Ain necesita del trabajo porque nadie más lo va a aceptar, este accede a seguir. Y al avanzar, ¿qué creen? Les salen unos goblins salvajes y los terminan violentando por atrás bien duro. Wow. Perdón, me equivoqué de anime. Al avanzar se topan con otros de estos monstruos super duros, pero muertos. Bueno, con otro de estos monstruos super duros, pero muerto. Esto pues ya es mucha casualidad para Ain, porque pues este güey entra en pánico, pero por la presión social de sus compañeros es obligado a seguir adelante. Sigue avanzando y ahora sí se encuentran con una horda completa de estos monstruos peligrosos. Parece que no hay una salida, pero uno de los miembros del grupo tiene una buena idea: paralizar al basurero para que los monstruos se lo coman a él y ellos puedan lograr escapar. Plan que resulta con éxito, solo que nuestro prota Ain sí logra escapar. Bueno, a medias, ya que estando todo desmadrado y herido corre hasta un acantilado, justo donde comenzó la historia. Ahora tiene 2 opciones: morir a manos de los monstruos o dejarse caer al vacío y morir. Recurre a la segunda opción y cae. ¿Acaso murió y resucitará como un cabrón super mega fuerte? Pues no. ¡Hey, lo dudo! No murió ni se volvió fuerte, cayó al lado del árbol de la vida y las gotas de este curaron sus heridas, por lo cual no le pasó ni un culo. Le agradece al árbol, le da un besito y le dice: gracias chulito, me has salvado. Ahora voy a volver a ver la luz del sol gracias a ti. Sin embargo, se encuentra en lo más profundo de la mazmorra, donde se encuentran los monstruos más poderosos que hay. Así que aparece un bichejo rango S que lo termina fileteando bien macizo, y cuando cree que ahora sí su vida está por terminar, ¡pum! No llega nadie a salvarlo, sino que sale otro monstruo aún más cabrón y termina con el bichejo. Pero ahora va por Ain para comérselo, y aparte de eso le arranca un ojito, y antes de que pueda zambárselo, ¡pum! Ahora sí aparece una pequeña elfita, la cual lo terminará salvando. Eso no me lo esperaba. Aquí comenzará la historia de Ain, el evangelizador de Arifureta sin venganza. En mi opinión, anime que prometía
de forma bestial y que realmente no está nada malo, pero puede ser mucho mejor. Si le subieran, no sé, unas 50 rayitas a la violencia, la venganza, la sangre y todo ese pinche pedo, pues ya tú sabes, güey, ¿no? La historia avanza de buena manera, aunque a mi parecer un poco extraño, pero eso no tiene relevancia, ya que sí está buena, avanza chido, es entretenida, tiene un harem un poquito raro, o sea, tiene muchas cositas que prometen, pero ya veremos qué tal le va. Los personajes son buenos, pero tampoco son la gran caca, simplemente están bien y ya. Lo único que no me gusta tanto es el prota, que es medio chillón y acomplejado, y pues aparte no le gusta la sangre. La animación no está mal, me parece bastante adecuada y no tengo mucho que reprocharle. Si bien hay cosas que pudieron mejorar, no me quejo. Lo mismo con el dibujo. En cuanto al género, pues es de fantasía y aventura y me parece bastante bien bajo estos estándares. Tiene lo que debe de tener: algo de acción, aventura, magia, fantasía y un harem, o sea, todo ok, güey. Me gustó la obra, es bastante entretenida, pero para ser sinceros, sí esperaba el clásico toque de prota badass que busca la venganza, pero ni Pepe, güey, aún así no está nada mal. Claro que lo recomiendo, no será la gran joya de la temporada, pero no está nada, pero nada mal. Creo que muy disfrutable y bueno para pasar el rato. Y bueno, puchis, eso es todo, ya se la saben. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Te invito a ver el video que te va a estar apareciendo aquí arribita. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues a chingar a su madre, cabrón. Aún así, les mando un abrazo, los quiero mucho, les mando un beso, los amo y chao, chao.